bueno, tras esta primera sesión que ha inaugurado Nutanix Week y que sin duda ha sido un punto de partida excelente, como también estaba diciendo Alejandro, para todo lo que vamos a ver el resto del día y el resto de la semana en estos eventos digitales. Y especialmente un punto de partida excelente para la siguiente sesión que vamos a disfrutar, en la que la nube híbrida y su evolución al multicloud pues va a ser el eje central. Vamos a dar paso ya a esta mesa redonda con ponentes expertos en esta materia que nos acompañan y que están preparados ya por aquí y que enseguida paso a presentar para que podamos ver en pantalla. Contamos con Juan Mario Rodero, es director de Cloud Infrastructure Services en Capgemini Spain. Con Miguel Ángel Bustos. Hola, ¿qué tal? Juan Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenos días. Miguel Ángel Bustos, director del sector público para España y Portugal de DXC Technology. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Guillermo Martínez, Head of Infrastructure de Solutions Everis. Hola, buenos días. Antonio Gómez, Head Business Development and Strategy Alliance de Nutanix Iberia. ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Hola a todos, buenos días y muchas Hola a gracias por todos. acompañarnos y para ofrecernos vuestra experiencia, vuestro punto de vista y análisis en este debate que vamos a tener, que va a girar, como decía, en torno a esa nube híbrida, esa evolución a multicloud. No hay duda de que el cloud es la tecnología clave elegida por las compañías a la hora de dar pasos en su digitalización y, por supuesto, para implementar todo tipo de herramientas y de aplicaciones por su flexibilidad, por su escalabilidad, que son inigualables, pero también, bueno, pues son muchas las preguntas y dudas que surgen al respecto a la hora de apostar por una tecnología, por ejemplo, a la hora de gestionarlas, qué diferencias hay entre una gestión en un entorno privado, una cloud pública, por ejemplo, o qué retos plantean estos entornos, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a tratar estos y otros muchos temas que vamos a analizar a continuación y comenzamos con Antonio, porque me gustaría empezar por el principio, ¿no? Poniendo las bases, poniéndonos en contexto los puntos sobre las IES, ¿no? Aún existen, no sé qué opinas, dudas e incluso mitos alrededor de la nube y de sus diferentes entornos. Por eso vamos a analizar en primer lugar qué se diferencian, qué diferencias hay entre esa cloud privada, cloud híbrida y multicloud. Antonio. Sí, bueno, yo sí, más que nada porque yo creo que hay una confusión sobre todo en el término multicloud. Bueno, yo voy a empezar por cloud privada. Yo veo la cloud privada como una evolución de la modernización del centro de proceso de datos, que es algo que Alejandro ya ha dicho, y es un modelo de cloud que lo que persigue es un alto grado de flexibilidad que además permita mucha agilidad, mucha fiabilidad, mucha seguridad y sobre todo un control de costes. Este modelo de cloud privada está sobre todo enfocado a empresas que por razones de seguridad o de negocio quieren mantener el máximo control de sus datos. Y esto puede ser por razones de regulación o por otras razones de negocio. En este modelo, la infraestructura se ubica en las propias instalaciones del cliente o en un modelo de colocation en el caso que tenga un outsourcing, ¿no? Y la gente que gestiona estas infraestructuras son bien personal propio o en el caso de un modelo outsourcing puede ser personal externo del outsourcer dedicado a eso. A mí me gustaría matizar que hay gente que confunde el término cloud privada con el tema de hiperconvergencia. La hiperconvergencia es la base fundamental que permite de alguna forma tener distintos casos de uso, lo que hace es suministrar inteligencia, redundancia, agilidad, etcétera, pero el private cloud es un caso de uso más que se basa en la hiperconvergencia como base, ¿no? Y de ahí paso a la cloud pública. Y la cloud pública, bueno, y esto yo creo que todo el mundo lo conoce, la cloud pública es una infraestructura o un servicio gestionado por un tercero, que los más comunes son Amazon, Google o Microsoft. Los servicios de la cloud pública están disponibles a través de un portal de autoservicio donde se provisiona el hardware, el software y los distintos servicios que se necesiten. Y, bueno, la gran ventaja de este modelo es que la puesta en servicio es muy rápida, ¿vale? De todas formas, tiene consideraciones este modelo y son las consideraciones que tiene en cuenta del cumplimiento regulatorio, el rendimiento, las latencias, porque nunca sabes muy bien dónde están tus graves corriendo y en muchos casos
el coste es impredecible, porque realmente no tienes un control de coste, porque estás pagando, como hemos dicho antes, por consumo. Y de ahí salto a la cloud híbrida. La cloud híbrida es una combinación de las anteriores. Es una cloud privada junto a una cloud pública. Y lo que se intenta con esto es sacar los beneficios de ambas, ¿no? Las cargas predecibles o críticas y datos sensibles se correrían en la parte privada, mientras que otro tipo de cargas que podrían ser, yo qué sé, backup, disaster recovery, cargas que no son susceptibles a latencias, etcétera, se podrían hacer desde la parte pública. ¿Qué misión tiene esto? Pues sacar la ventaja de ambos entornos. ¿Y cuáles son las consideraciones que yo creo que hay que tener en cuenta en el caso de tener una cloud pública? Pues, por ejemplo, el tema de la gestión. Yo creo que tener una gestión unificada, un método que te dé visibilidad de costes y una agilidad de migración de cargas entre clouds es esencial, ¿vale? Y bueno, nosotros desde Nutanix tenemos toda una serie de herramientas relacionadas con la gestión de la cloud. Y luego está el término multicloud. Y multicloud es más de lo mismo, porque verdaderamente la cloud híbrida es un subconjunto de multicloud, porque una multicloud se define con varias clouds, ya sean privadas o cualquiera de las públicas, varias clouds trabajando en un mismo entorno. Y las consideraciones son exactamente las mismas en un entorno multicloud. Está el reto de la gestión unificada, la visibilidad de costes, la agilidad, la migración de cargas, etcétera. Yo creo que con esto más o menos resumimos qué tipos de clouds hay en el mercado y cuáles son las ventajas. Muchas gracias, Antonio. Sin duda, un buen resumen, buen punto de partida para iniciar este debate y esta conversación con todos. Continúo con Juan Mario porque bueno, nos gustaría analizar algunas cifras. Por ejemplo, según IDC, para 2022, el 80% de las organizaciones va a integrar sus nubes públicas y privadas. Pero seguramente, pues bueno, muchos de los que nos están viendo pues se pueden preguntar cómo es esa implementación en la práctica, ¿no? Cuando un responsable de infraestructuras decide dar ese paso, ¿qué es lo que se encuentra, Juan Mario, y qué diferencias hay entre gestionar ese entorno privado y el público? Bueno, yo creo que al principio al responsable, cuando se le pone en la mesa la posibilidad de utilizar las tecnologías cloud, en esto hablado en el ámbito público, por una necesidad económica de reducción de la inversión o una necesidad operativa de disponer de entornos con una velocidad a la cual no están acostumbrados, yo creo que se trata de una manera muy visual de algo que tenía algo controlado y se trata de, bueno, pues como si fuera una mascota. La cuida, es una tecnología que lleva utilizando los últimos 10 años, 15 años, donde está con todos los cuidados, sabe el nombre de los servidores, qué operación se abre sobre ellos. Pues trasladamos a una situación en que ya la tecnología pasa a ser en modo rebaño. Tienes un volumen ingente de capacidad en la cual no la tienes identificada, se ejecuta y en la cual tienes que diferenciar eso. No puedes tratar igual a lo que llevas tratando durante los últimos 15 años, cuál es la solución de contingencia, cómo lo trato, quién es el administrador de cada plataforma, a algo que está utilización masiva, a disposición y a demanda. Con lo cual se abre esa necesidad de transformar un modo de operación de cuidado diario a otro es cómo voy a gestionar todo este volumen, capacidad ingente de medios que me ponen estos proveedores de nube pública. Entonces, eso yo creo que se le abre cómo abordarlo. Tanto trasladar qué cosas, qué cargas voy a tener en esa nube pública, algo aislado, con lo cual complica la gestión de tener dos mundos completamente aislados, a operativamente hablando, incluso los perfiles que trabajan sobre ellos. Se supone que son tecnologías diferentes, disruptivas, en los cuales los equipos que hasta ahora operaban es completamente diferente, con lo cual su modo de interrelación tiene que cambiar desde todo el punto de vista de económicamente la predictibilidad, al modo cómo lo voy a abordar, qué contenido voy a tener allí y cómo lo voy a operar. O sea, que son las principales interrogantes que se abre a un responsable de tecnología en las empresas. Que no son pocos, desde luego. Y hemos estado viendo en este inicio de jornada, y vosotros mismos lo estáis observando en las organizaciones, que se está yendo un paso más allá, adoptando pues no una, sino varias nubes públicas, ¿no? En este caso, Miguel Ángel, ¿qué nuevos retos y qué desafíos también se añaden por la adopción precisamente de estos entornos? Bueno, pues
los retos son múltiples, ¿no? Porque gestionar entornos multicloud es complejo, ¿no? Como decía ahora mismo Juan Mario, ¿no? Pues masivamente las empresas están optando por desplegar aplicaciones en nube pública, llevados un poco por la presión de agilidad que requiere el negocio, el famoso time to market. Pero no todas las cargas de trabajo se pueden migrar y hay entornos empresariales que no pueden adaptarse a las nubes públicas, ¿no? Con lo cual, el IT tiene que facilitar de alguna forma el despliegue de ambos tipos de aplicaciones, ¿no? Es que se pueden desplegar en nube pública y qué modelos de cargas de trabajo vas a desplegar en una u otro sabor de nube, ¿no? Y dentro de los sabores de nube, pues es que además las empresas también tienen el reto de saber en qué casos lo que contratas es un IaaS, es un PaaS, es un SaaS, y de alguna forma gestionar y organizar todo este mare magnum, pues genera nuevos retos que en el fondo persiguen un único objetivo y es desplegar y decomisionar aplicaciones de forma ágil, ¿no? Entonces, multicloud, por lo que venimos viendo, pues es un destino seguro para todas las organizaciones, no va a ser una opción, ¿no? Y esto va a hacer que el rol del IT tradicional pues tenga que cambiar y el IT se va a convertir en un broker de servicios, en un intermediador que agregue valor y que dé soporte al negocio de forma ágil y que sea una ventanilla única que ordene las necesidades con la agilidad que requiere el mundo actual, ¿no? Con lo cual, las funciones claves de esta intermediación fundamentalmente pues serán la agregación de valor, la integración, la personalización, la capacidad de gobernar en dónde y cómo despliegas qué cargas de trabajo y proporcionar además pues una serie de características complementarias como que es el control de las operaciones, la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, el control económico y presupuestario. O sea, los retos son múltiples, ¿no? Pero si en mi opinión pudiera centrarme en uno, yo creo que hay uno clave que es definir un proceso de gobernanza para orquestar estas necesidades multicloud, ¿no? O sea, con la introducción del autoservicio, de alguna forma, se vuelve crítico el cumplir automáticamente con las políticas que tenga cada empresa en materias de seguridad, de cumplimiento normativo, de seguimiento de responsabilidad presupuestaria. Y este proceso de gobernanza lo que quiere proporcionar es que pues hacer una gestión inteligente del IT para que las cargas de trabajo se desplieguen allá donde tenga sentido, ¿no? Y para eso, pues un reto clave creo que también es diseñar y construir las landing zones correctas en las distintas nubes donde se vayan a desplegar las cargas de trabajo, ¿no? De tal forma que se unifiquen pues, los criterios de aplicaciones en materia de seguridad, de reglamentación, de rendimiento, de precio, para seleccionar dinámicamente pues, aquellas landing zones donde se pueda habilitar una cartera de aplicaciones que dé respuesta a las necesidades del negocio en cada momento. Resumiendo, incorporar y desincorporar distintos proveedores de servicios de forma ágil y flexible es el reto, ¿no? Fundamental que yo creo que abre el mundo multicloud. Otra de las tecnologías de las que vamos a hablar y mucho, por supuesto, en este Nutanix Week es la hiperconvergencia, que nos lo adelantaron Iván y Alejandro. Según Gartner, el crecimiento que experimentó la hiperconvergencia en el año 2017 fue del 48%, en el año 2018 del 55%. Me gustaría contigo, Guillermo, analizar cuál está siendo la realidad en este año 2020, si sigue siendo la tecnología que más está creciendo dentro de la arquitectura del data center. Bueno, vamos a ver. Ya la hiperconvergencia lleva encima de la mesa en el mercado ya unos cuantos años. Al principio, evidentemente, pues como todas las propuestas un poco novedosas, tardan en entrar. Pero la realidad es que ahora mismo en los data centers de nuestros clientes, que ya tienen todos un altísimo porcentaje de virtualización, ¿vale? O sea, es decir, estamos hablando ya prácticamente todas las cargas pueden ser virtualizadas en entornos x86, salvo aquellas que están evidentemente en otros entornos True64, otro tipo de procesador, pero que cada vez son menos, incluso la tendencia es a que la gente las vaya sacando de ahí. El poder disponer en la misma plataforma de la capacidad de computación para estos entornos, estas aplicaciones, junto con el almacenamiento principalmente,
yo creo que es el driver principal que está llevando a las compañías a confiar en la hiperconvergencia. Las propuestas incluso que estamos haciendo en entornos privados es tratar de trabajar con plataformas de consolidar, por decirlo así, las plataformas de almacenamiento, es decir, las necesidades de almacenamiento de alto rendimiento que tienen este tipo de aplicaciones, todo lo que son las máquinas virtuales y las aplicaciones que corren en ellas, la hiperconvergencia las satisface, vamos a decir, no solo con suficiencia, sino de forma excelente a nivel de rendimiento. Y yo creo que lo que está haciendo es crecer muchísimo porque cada vez más los clientes se dan cuenta de que no hay necesidad de tener un subsistema de almacenamiento específico para poder correr estas cargas críticas en el sentido de la necesidad que tienen de rendimiento. Por lo tanto, la hiperconvergencia creo que seguirá creciendo en ese sentido porque está consiguiendo una cuota de mercado que tradicionalmente tenía el almacenamiento, los sistemas de almacenamiento de forma separada de lo que era la computación. Entonces, en este sentido, me imagino que 2020 será un año en el que ese crecimiento será importante, seguirá siendo bastante importante. Y un apunte sobre lo que nos estás explicando, Guillermo, sobre las infraestructuras inteligentes como tal, ¿no? ¿Qué hace tan atractivo a este modelo de consumo de tecnología? Bueno, una de las cosas que he dicho, yo creo que es importante, el rendimiento que es capaz de aportar esta solución a las aplicaciones que corren sobre la hiperconvergencia, creo que es bastante importante, de hecho suele ser diferencial, sobre todo si atendemos a la relación coste-beneficio. ¿Vale? Es decir, el beneficio que aporta a nivel de rendimiento con respecto a los costes que hay que soportar, ya no solo de la infraestructura, sino luego operativos, a la hora de operarlos, es importante. Con este punto introduzco el siguiente beneficio que creo que tiene, que lo hace atractivo, que es precisamente esa facilidad de gestión, ese no tener que gestionar dos entornos distintos, ni su interconexión, ni los problemas que pueda llegar a generar en un momento determinado, que esa conexión no sea perfecta. Todo esto es otro beneficio, es muy sencillo de gestionar. Y tal y como ha dicho Iván en su charla inicial, la facilidad de asumir este tipo de soluciones como una suscripción, alineándolo con los modelos de coste que tienen, con modelos de coste y de consumo que tienen las soluciones de la cloud pública, pues yo creo que lo que está haciendo es que sea muy, muy, muy atractivo a la hora de plantearse la transformación de las infraestructuras de nuestros clientes. ¿Vale? De hecho, bueno, lo lógico, lo normal ahora mismo es que estemos trasladando, vamos a decir, esta transformación a un elemento primario basado en hiperconvergencia. Luego habrá otros muchos sistemas que se pueden conectar perfectamente, pero de forma primaria lo que soporta todo el cómputo y el almacenamiento, pues, lógicamente es la hiperconvergencia por todos estos beneficios que aporta. Y en un momento en el que la transformación digital se ha impuesto en el mundo empresarial y especialmente durante los últimos meses en los que, bueno, la digitalización ha dejado de ser cualquier tipo de opción para ser una verdadera necesidad, ¿no? ¿Cuáles han sido esos pilares principales que han impuesto las infraestructuras inteligentes a esta transformación? Comenzamos contigo, Guillermo, y el resto nos da también su opinión, por favor. Vale. A ver, yo pienso que la transformación digital viene desde... Pues a ver, aquí estamos hablando de... Vamos a decir, estamos un poquito más abajo en las infraestructuras, ¿no? La transformación digital es algo más global que atiende no solo a cómo se gestionan y transforman las infraestructuras, sino que es un enfoque mucho más holístico, es un enfoque que afecta a los procesos de negocio de las compañías, a la forma de desplegar las aplicaciones, a la forma de consumir las aplicaciones, tanto por los usuarios como por los clientes de las compañías. En ese sentido, yo creo que la infraestructura tiene que ser un aliado, tiene que estar al mismo nivel y ser capaz de ir hacia una transformación que facilite la agilidad en el despliegue de esas aplicaciones y en el consumo de esas aplicaciones. En este sentido, como hemos dicho antes, me permite tener un modelo de costes o un modelo de consumo muy alineado con lo que son las plataformas de cloud pública, que al final normalmente, tal y como explicó antes Antonio, es donde van a ir todas esas cargas de trabajo que necesitan flexibilidad, que necesitan elasticidad y que van a atender masivamente a las necesidades de nuestros clientes, pero hay otras cargas que se quedan abajo. ¿Vale? Entonces, lo primero es mismo modelo económico, mismo modelo de consumo, y segundo, de cara a las organizaciones, sencillez y agilidad. ¿Vale? Con lo cual, esa transformación tiene que seguir
esa transformación de la infraestructura, a la que he mencionado antes, tiene que seguir, apoyar y soportar a la transformación digital de las compañías. Cuanto más ágil sea la infraestructura, menos problemas le vamos a poner a esa transformación digital que requieren a nivel tanto de desarrollo de aplicaciones como de enfoque de negocio. Fantástico. ¿El resto queréis comentar, Antonio? Bueno, yo creo que lo ha resumido Guillermo, ¿vale? Yo diría que la hiperconvergencia lo que ha traído a esto, sobre todo eficiencia operacional y, por lo tanto, economía, ¿vale? Ha mejorado muchísimo la implantación de automatización y, por lo tanto, lo que le ha permitido es mayor posibilidad de innovación y agilidad, ¿vale? Y esto yo creo que es básicamente lo que aporta la hiperconvergencia dentro del modelo, ¿no? Juan Mario. Bueno, yo creo que lo que ha facilitado al final es la incorporación de un montón de tecnologías, que hubo un catálogo de servicios que hubiera sido muy difícil desarrollar por las propias organizaciones. El hecho de adquirir elementos analíticos o de inteligencia artificial hubiera supuesto a las organizaciones incrementar el volumen de personas para una necesidad no muy clara, con lo cual se abre un catálogo de servicios no infinito, pero muy rico, que permite abordar elementos de transformación anteriormente impensable para las organizaciones. Entonces yo creo que es eso, y el dinamismo a la hora de incorporarlos. Antes era un proceso de viabilidad, estudio y solución, y ahora directamente empiezo a adquirirlo desde el primer momento que tengo la necesidad, con lo cual en eso se ha enriquecido mucho. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que está claramente cubierto, ¿no? Pero sí, yo diría, por darle un enfoque un poco distinto, yo creo que efectivamente el mundo de la cloud pública y la experiencia de los usuarios, fundamentalmente los millennials, ¿no? De consumir rápidamente, de forma muy ágil, servicios, pues ha venido a meter muchísima presión a las propias empresas, a la forma de, obviamente, fidelizar clientes, entregar servicios a los clientes. Y ha habido un momento en el tiempo en que la facilidad de pegar aplicaciones y servicios en nube pública y la facilidad de hacerlo con las restricciones que tenía en el data center on-prem, en los entornos legacy, pues ha habido unas diferencias que claramente pues, los entornos hiperconvergentes lo que han venido es a facilitar y a dar una capacidad de unificación de proveer de forma ágil tanto las aplicaciones que se prestan, o sea, que se despliegan en la nube, como las aplicaciones que se despliegan en prem, ¿no? Y esa capacidad de unificación y una cantidad de herramientas que permiten alinear procedimientos operativos de las empresas, yo creo que ha sido una de las grandes aportaciones que tienen las herramientas hiperconvergentes. ¿Y cómo ha sido el camino que han ido trazando las empresas con la aparición de la oferta de cloud pública y cloud híbrida? Juan Mario. Bueno, yo creo que ahí las empresas abordaron mayormente una estrategia de, bueno, voy a enviar un grupo de exploración donde vayamos a ver en qué consiste esto, y vamos a empezar a trazar a partir de ahí qué madurez tiene y qué beneficios podemos obtener. Ha sido, oye, esta exploración, mandamos a alguien, como ha pasado en la historia, que vaya, se pegue, que sufra lo que tenga que sufrir, y ya que vengamos y obtengamos los réditos de haber llegado a algún sitio que pueda darnos beneficios que estamos viendo en todo momento. Y por otro lado, ha sido también un descubrimiento interno de la realidad propia, de analizar exactamente qué es lo que tengo, que a pesar de las organizaciones de que saben lo que tienen, pero cuando tienen que trazar, inventariar todo eso, se abre un momento de incertidumbre realmente cómo lo tengo todo montado, y parece mentira que tengan que hacer de redescubrimiento de cómo está esta aplicación, sobre qué tecnología se ejecuta, qué procesos lleva. Pues ha sido, por un lado, descubrirlo de fuera, pero descubrirse internamente de cómo lo tienen. Entonces yo creo que ha sido eso, y a partir de ahí, esa madurez, ese aprendizaje y lanzarse a sacar los beneficios que estamos identificando. Un apunte, Miguel Ángel, a lo que estaba diciendo Juan Mario. No, pues muy en línea, es verdad, es un proceso de aprendizaje claramente, ¿no? Con lo cual, efectivamente, quizá hay retos en las organizaciones no solo alineados con la parte tecnológica, sino con la parte cultural de las empresas, con la parte organizacional, y hay un camino por recorrer también en cuanto a lo que es cultura empresarial para poder adaptar estas tecnologías.
Y Guillermo, también desde el punto de vista de la pyme, ¿no? Que no lo hemos mencionado, pero es relevante también tenerlo en cuenta. Bueno, a ver, esto tiraré un poco de histórico, ¿vale? Porque normalmente pues en Everis la pyme no solemos tocarla, pero vamos, previamente pues, todos tenemos una historia en esta vida, entonces trabajando para pymes yo creo que uno de los mayores valores que aporta la hiperconvergencia es, normalmente las pymes tienen una cantidad, un conjunto de requisitos mucho más pequeño que el tipo de organizaciones de las que estamos hablando, no desarrollan sus propias aplicaciones. Realmente lo que necesitan es tener un set de aplicaciones que les permita estar en el mercado, ser lo más ágiles posibles, y en este sentido tienen dos opciones: o se van a la cloud pública, pues están haciendo muchas, pero en caso de que quieran mantenerlo en su casa, ¿vale?, en su propia infraestructura, la hiperconvergencia les acerca ese modelo de la forma más fiel posible, ¿vale? De forma que no necesitan tener grandes equipos para mantener una infraestructura ágil y potente, y con un modelo de consumo muy similar al de la cloud pública, pues pueden hacer frente a retos que unas veces puede ser por compliance, es decir, por cumplir con ciertas normas, otras veces por desconfianza de tener sus datos en una infraestructura de terceros. Ahí hay mil razones, cada una de ellas perfectamente válidas, porque son de cada uno. Y la hiperconvergencia lo que permite, pues, es esto, es hacer frente a esos retos desde tu casa, trasladando los mismos beneficios que tendrías trabajando en una cloud pública. Y una de las necesidades del CIO es que las infraestructuras cloud modernas pues se integren en el resto de la arquitectura, ¿no? Y que la gestión abarque el máximo número de componentes de la solución. Lo habéis mencionado, pero ¿esto cómo se consigue y qué elementos hay que analizar sobre todo? Miguel Ángel. Bueno, a ver, hemos venido hablando un poco de que efectivamente hay grandes diferencias entre lo que es la experiencia del consumo de aplicaciones, ¿no?, en el despliegue en las nubes públicas, y cómo las empresas más legacy tienen que dar soluciones a mantener aplicaciones que no son fáciles de mover ni de migrar a la cloud, ¿no? Con lo cual, a partir de aquí, la capacidad para integrar de forma sencilla nuevos recursos, nuevas herramientas para los desarrolladores, hacerlo de forma más próxima a lo que es la experiencia cloud en términos de provisión y operación, pues claramente ese es un poco el objetivo, ¿no? Por otro lado, parece que DevOps se va a convertir en la estándar de facto para entregar aplicaciones y desplegar aplicaciones, y en el momento que la gente y los equipos se acostumbren a desplegar y gestionar de forma automática, a base de gestionar scripts en las herramientas favoritas de cada uno, ¿no?, y gestionar así el ciclo de vida completo de las aplicaciones, pues claramente las soluciones de hiperconvergencia pues ayudan a romper con los hilos tradicionales del data center, como decía cuando ha iniciado la presentación Alejandro, ¿no? Y van a relegar claramente la actividad de la gestión del ciclo de vida de los activos hardware en favor de una gestión mucho más ágil, más segura y más eficiente, ¿no? Con lo cual empezaremos a hablar de infraestructura como código y de desplegar de forma automatizada tanto infraestructura como aplicaciones de forma agnóstica en función del sitio en el que se despliegue, ¿no?, y del sabor de la cloud en el que se despliegue. Todo esto hecho con la seguridad, que no es una opción y que hay que diseñar y que hay que implementarlo desde los primeros momentos, y garantizando de alguna forma la interoperabilidad de ambos mundos con la gestión multicloud que hemos comentado, ¿no? Con lo cual, en general, esto va a definir una nueva arquitectura, y las arquitecturas pues hay que diseñarlas, con lo cual todo esto al final se consigue en función, a base de pues analizar, evaluar y hacer una planificación rigurosa en función de los momentos en el tiempo en los cuales presupuestariamente cada compañía pueda plantearse el ir renovando viejas infraestructuras con infraestructuras hiperconvergentes, añadir y dotarlos de herramientas de tal forma que haya o seamos capaces de llegar a construir una arquitectura única que permita gestionar pues ambos mundos, ¿no? Guillermo. Bueno, a ver, yo creo que más que las necesidades del CIO de integración, más que necesidades en muchos casos suelen ser un problema.
¿vale? Es decir, hay compañías que tienen su infraestructura, evidentemente, durante los años han hecho una serie de inversiones y tienen lo que llamamos normalmente legacy. Tienen una inversión muy grande, tienen una parte importante pendiente de amortizar y es con lo que operan, con lo que tratan de proveer de recursos a su área de aplicaciones y dar servicio a negocio. Pero por otra parte el CIO lo que tiene es una petición de negocio de sus jefes de First Cloud o de todo cloud, ¿vale? Que lo que está haciendo es empujar ahí, y de hecho también un poco a raíz de lo que decía antes Juan Mari, ha empujado a ir a explorar. A veces se han ido a explorar con la autocaravana, ¿no? O sea, ya no con la tienda de campaña, con la autocaravana, con todo el tinglao. Y bueno, yo creo que ahora el CIO el mayor problema que tiene es encontrar ese balance entre qué se queda en un entorno on-premises y qué va a funcionar en la cloud. Y qué grado de hibridación y con qué herramientas va a hacer esa hibridación. Lo bueno que hay en el mercado, la gran diferencia que hay ahora con respecto a hace 3, 4 años, cuando aparece la hiperconvergencia y estos modelos, es que las herramientas ya permiten irse a esos modelos con una serie de garantías para entornos de producción. Con lo cual, pues bueno, ya estamos en un escenario que creo que ahora lo tienen más fácil, pero tienen que tomar esa decisión. Es decir, hay conceptos como la repatriación, o sea, se está repensando toda la forma de abordar la parte de IT y la parte en general, sí, la parte de IT de una compañía, y ya todos los elementos empiezan a tener su peso. La cuestión es dónde los colocas en base a las necesidades. Hay compañías que irán mucho más a la cloud pública porque son más masivas y habrá otras con entornos de producción mucho más pesados que tendrán que dejar una parte más importante en la parte de empresas. Yo creo que ese es el reto más que las necesidades. Un apunte sobre todo esto, Antonio, por favor. Sí, bueno, yo creo que Miguel Ángel y Guillermo han dado en el clavo. Yo creo que para la interoperabilidad de ambos mundos, lo que verdaderamente es importante es tener una buena gestión de cloud, ¿vale? Que permita de forma segura y centralizada el despliegue automático de cargas, repatriaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es esencial y una de las grandes preocupaciones de la implantación, ¿no? Yo creo que la clave está en tener las herramientas adecuadas para esa gestión de multicloud. Y un último apunte, Juan Mario. Bueno, yo creo que al final lo que te facilita esta capa de abstracción de lo que llamamos la gestión híbrida es que ninguna toma de decisión te inhabilita para cambiar durante todo el camino que tengas. No es que sea una dirección u otra, sino que eres capaz de durante etapas del camino ir cambiando de decisión de una manera ágil, que no te suponga reevaluar o ir muy hacia atrás en la toma de decisión. Pues terminamos esta mesa redonda, este debate con un último tema que es a nivel de aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades a las que hay que atender? Guillermo, comenzamos contigo, tu reflexión, análisis sobre este asunto. Bueno, a ver, yo creo que las aplicaciones ya hemos comentado antes que lo que se requiere es, la principal necesidad es la velocidad, la agilidad, la rapidez con la que esas aplicaciones tienen que estar para que no pierdan competitividad las compañías. Si miramos un poquito más abajo, es decir, eso que decíamos antes de que la infraestructura acompañe a ese despliegue rápido, yo creo que una de las claves, y creo que es una de las claves principales de la hiperconvergencia, entre otras que hemos comentado, es el proporcionar un entorno invariable con el tiempo, pero al mismo tiempo capaz de incorporar nuevas herramientas y nuevos elementos. Es decir, una de las cosas que consigue la hiperconvergencia es desacoplar, igual que lo hacía la virtualización. O sea, es decir, inicialmente la virtualización, ahora somos capaces de desacoplar más cosas, no tener una dependencia del hardware, de los ciclos de amortización del hardware. Los ciclos de inversión que se hacen en las aplicaciones son muchísimo más largos y muchas veces esos cambios en el hardware podrían generar, vamos a decir, complicaciones, problemas. Entonces, todo este movimiento, toda esta cloudificación, es una palabra horrible, pero bueno, toda esta cloudificación lo que permite es eliminar el problema hardware, el problema infra pura, y permite que se provea a las aplicaciones que se van a desplegar de un entorno estable con muchísima más facilidad a la hora de asumir toda la innovación que hace falta para poder acompañar ese desarrollo
y ese despliegue rápido. Por ejemplo, incorporación de contenedores. Estamos viendo que el tener la capacidad de desplegar contenedores desde la misma plataforma, pues, por diversos fabricantes, por diversas tendencias, es un simple cambio en el software que estás corriendo encima, ¿vale? Bien sea con un enfoque o con otro enfoque, pero es así de sencillo. Entonces, esto ayuda mucho a ese modelo del péndulo que comentó al principio Alejandro, ayuda muchísimo a hacer frente a ello y dar, lo que decía, un soporte estable para la construcción y el despliegue de las aplicaciones. Antonio. Sí, bueno, yo creo que no lo ha resumido muy bien. Y vuelvo otra vez al tema de herramientas. Yo creo que en este punto el tener las herramientas adecuadas para mover cargas y aplicaciones de una nube a otra es un tema esencial. Si además estas herramientas permiten hacerlo con un solo clic de ratón, nos da la agilidad, la seguridad y el ahorro de costes necesario, y al final esto se convierte en que estás creando una capa invisible para poder mover los aplicativos entre una cloud y otra, ¿no? Yo creo que las herramientas son muy importantes dentro de esto. Juan Mario. Bueno, yo creo que acompañando al hecho de capacidad de desplegar es también la estandarización, como ha comentado Miguel Ángel antes, de DevOps, que es garantizar que el ciclo de vida de esas aplicaciones, independientemente de dónde están, las tienes de una manera automatizada, no tener que hacer trabajo de artesanía cada vez que mueves esas aplicaciones de un entorno a otro, sino yo creo que es eso, tanto la disponibilidad como estar en un ciclo de vida automático de vida. Y un último comentario de este tema, Juan Mario. Miguel Ángel, por favor. Bueno, yo creo que una de las claves la ha dado Guillermo, ¿no? Cuando hablaba que la necesidad de tener un soporte estable, ¿no? Yo creo que efectivamente las aplicaciones, a medida que los paradigmas de desarrollo se van aproximando a los en nube pública, tenemos contenedores, plegamos con metodologías de DevOps, pues al final lo que necesitas es tener la garantía de que estás pisando un suelo firme, ¿no? Y de que las infraestructuras se pueden desplegar como código de forma transparente y con una intervención manual inexistente, ¿no? Cosa que de hoy en el mundo legacy es impensable, ¿no? Con lo cual, yo sí me he quedado con esa frase que es de Guillermo de soporte estable, ¿no? Que es lo que tiene que garantizar al final las herramientas. Pues luego daremos paso a las preguntas. Recordamos que nos pueden ir enviando más dudas o comentarios a través del chat, toda la audiencia. Pero bueno, antes de irnos a la siguiente sesión, sí me gustaría que nos dieseis una breve reflexión final por parte de todos acerca de lo hablado. Comenzamos contigo mismamente. Miguel Ángel, por favor. Bueno, a ver, yo creo que la hiperconvergencia está para quedarse. El mundo multicloud es dato que va a ocurrir y según los analistas de mercado, pues va a ocurrir además muy rápido en los próximos 3 años, con lo cual el disponer obviamente de herramientas que faciliten y que sirvan tanto para facilitar el despliegue como para unificar los criterios y los procedimientos de despliegue en función de los distintos sabores de cloud que se utilicen, pues creo que es obviamente uno de los valores que proporciona la hiperconvergencia, ¿no? Muchas gracias. Guillermo, por favor. Vale, bueno, por mi parte, creo que el modelo de cloud híbrida es por muchas razones, el modelo más viable de operación, económicas, porque cada vez pues yo creo que va a ser más fácil enganchar los dos mundos y poder hacer despliegue de aplicaciones híbridas, es decir, unos componentes en un lado, otros componentes en otro, aprovechar los beneficios, quitarte del medio los problemas, como decía Antonio al principio. Y creo que aquí la hiperconvergencia lo bueno que tiene es que va a hacer que la gente piense en cómo desplegar aplicaciones, en cómo generar valor y no en pelearse con los problemas que hemos venido teniendo durante los últimos años con la integración de los distintos componentes de la infraestructura que daba soporte al despliegue de estas aplicaciones. Muchas gracias. Juan Mario. Bueno, en línea de esto, bueno, hacer hincapié que, bueno, estas realidades de muchos mundos, pública, privada, intermedio, proveedores, han venido para quedarse y la manera que tiene es un poquito de poderlos orquestar es poner una capa intermedia que te garantice esa transparencia y no la adopción y el sufrimiento que puede suponer ello.
Entonces yo creo que está claro que esa hibridación te garantiza eso, sacar el provecho sin olvidarte de cómo están por debajo afinados los elementos. Antonio, cerramos con tu última reflexión. Sí, bueno, yo creo que, bueno, ya se ha dicho, pero vamos, yo creo que hoy en día es indiscutible que el viaje a la nube es necesario para mantener la competitividad. Yo creo que todas las estadísticas e informes de consultores independientes demuestran que un altísimo porcentaje de empresas está en este viaje, ¿no? También yo creo que se demuestra a través de las estadísticas, de los informes, que la solución híbrida es la que se ha elegido como más adecuada por la mayoría de las empresas, porque es una solución que permite pues, un crecimiento, un modelo de consumo, no requiere necesidad de sobreprovisionar, es ágil en crecimiento, es predecible en costes y, sobre todo, es fácil en su gestión, ¿vale? Y todo esto lo que de alguna forma da es un aumento de productividad de los equipos y verdaderamente permitir que estos equipos se enfoquen en temas más estratégicos y así acercándolos más acercando más la organización IT a las necesidades del negocio, que es lo que está pidiendo, que es rapidez, innovación, etc. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Os despedimos por ahora para dar paso a la siguiente y ya última sesión de esta primera jornada de Nutanix Week. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.